Me inscribí como miembro en el año 2016, después de 14 años más o menos, como asistente, participante y varios avatares en esos 14 años. Recuerdo muy bien la entrevista con el cártel de entrada y permanencia, que en ese momento estaba Pura Cancina como parte de ese cártel y en función Plus Am, Ricardo Díaz Romero. Pasaron dos cosas importantes en esa entrevista. Una, que Pura me preguntó si sabía que me estaba inscribiendo en una institución, en una escuela, en la que regía como dispositivo el cártel y el pase, ¿no? Lo cual fue una pregunta que sí la sabía, de alguna manera racionalmente lo conocía, pero en ese momento en el que estaba entrando me resonó de una manera que resignificó, y creo que a partir de ahí como que comenzó un capítulo nuevo en eso que por ahí lo tenía leído, de qué implica, digamos, una institución que se rija por esos dispositivos, ¿no? Otra pregunta que también situó otra cuestión que me tocó en mi historia, en carne propia, por decirlo así, fue que a pesar que yo conocemos, digamos, la historia del movimiento psicoanalítico, las cantidades de escisiones, de diferencias, la excomunión de Lacan misma, digamos, ¿no? Y sobre una situación que había ocurrido en la escuela, digamos, de la que de alguna manera formaba parte, me pregunta Pura, ¿vos sabías que eso eran posiciones irreconciliables? Y eso me hizo un impacto importante, digamos, donde sí, hay momentos en la historia del psicoanálisis, en la historia de cualquier institución, de nuestra escuela en particular, donde podemos llegar a puntos, digamos, irreconciliables. Y eso tiene consecuencias que no son a veces agradables, son dolorosas, son problemáticas, pero que también estaba entrando, digamos, a esa posibilidad de alguna manera. Entonces, esas dos cuestiones fueron para mí cruciales en el momento de mi entrada, ¿no? Como una puerta en la que, como decía, empezaba para mí como un nuevo capítulo en mi formación. Me ocurrió que alrededor de los 18, 19 años, no recuerdo bien, caminando por los pasillos de la facultad me encontré con un afiche que invitaba al ciclo de charlas, ¿no? Me encantó la propuesta, no sabía si podía ir hasta que leí que era no arancelado. Entonces dije, bueno, podré ir según mi situación económica de aquel momento. Y casi que no podía creer que existiera un lugar donde se hablara de psicoanálisis. Digamos, mi experiencia ahí era la facultad, la universidad, con filosofía, biología, otras cuestiones, ¿no? Y fue esa mi entrada, digamos, como asistente a la escuela. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que no tengo otra experiencia, digamos, de formar parte de otro modo de agrupamiento de analistas. O sea que la experiencia que tengo es de la escuela, digamos, ¿no? Por supuesto, de oídas, por el intercambio con otros colegas, de otras escuelas, de otras instituciones, de otras agrupaciones, uno tiene, digamos, puede tocar de oídas o hacerse una idea cómo es, pero mi experiencia, digamos, es en la escuela. Y puedo situar algunos momentos en que funcionó como tal la escuela. Uno fue la presentación del libro La hora del sujeto, de Dora Gómez, que presentamos con Guillermina Díaz y Camila Simonit en la Biblioteca Argentina. Fue muy conmovedor y pletórico de consecuencias en relación a mi formación, que, digamos, desarrollarla llevaría toda otra entrevista, pero algo de eso, de lo conmovedor de esa presentación, se puede recoger, digamos,
en la presentación misma, que está en nuestro canal de YouTube y se puede ver. Otro fue un día que recuerdo un coloquio donde un miembro cita algo y dice, eso se lo escuché a tal, otro miembro de la escuela, una participante, Marta Serenel. Y Marta dice, ah, sí, eso se lo escuché a Claudio. Y yo decía, ah, eso lo leí en Pura. Fue como una cuestión así que han pasado, digamos, en el sentido de la formación, de la transmisión, que habita, digamos, ¿no? Nuestra formación y nuestra práctica cotidiana de escuela. Eso me pareció algo como, digamos, de una transmisión que ocurre en una escuela, ¿no? Me parece que la cuestión del nombre escuela, ¿no? Es decir, como nos han transmitido los fundadores, no fue de suyo que se llame escuela, ¿no? Que se llame escuela me parece que tiene algo de real porque prolifera, ¿no? Muchos imaginarios, ¿no? Es una escuela, es una sexta, es cerrado, son ortodoxos, un montón de imaginarios, digamos que por ahí lo acota, ¿no? En los miembros mismos, ¿no? Acota ese imaginario a partir de los dispositivos, ¿no? Que limitan de alguna manera la práctica de escuela. Y otro modo de situar lo real entiendo que es nuestra práctica, ¿no? Es decir, que si bien queda por fuera, desde afuera causa de alguna manera nuestras reflexiones, nuestra clínica y cómo vamos haciendo avanzar la teoría. O sea que por esos dos lados podría situar la real, por el nombre escuela y la práctica y el acto, digamos, analítico que está en la fundación de una escuela de psicoanálisis. Sí, es una utopía, pero yo intento pensar, digamos, o poner en el horizonte de la utopía como tal la letra, ¿no? Es decir, de la que pueda proliferar, digamos, sentidos y actos, ¿no? De escuela. Y acto de escuela no siempre es algo feliz, ni una cuestión naif, ni a celebrar. Un acto de escuela puede ser doloroso, un acto de escuela puede ser angustioso, digamos, cuando demarca o sitúa o resuelve, por ejemplo, lo que decía antes, como posiciones irreconciliables, ¿no? Que la escuela continúe como cita Freud, digamos, en la historia del movimiento psicoanalítico, que es la inscripción del escudo de armas de la ciudad de París, que dice se mueve, digamos, pero no se hunde, ¿no? Se balancea, pero no se hunde. Bueno, esos balanceos pueden ser difíciles, dolorosos, angustiantes, y son los actos de escuela los que permiten, digamos, que no se hunda y que la escuela continúe hasta el día de hoy, por lo menos. Como decía antes, hay muchas anécdotas que podríamos contar o momentos, digamos, de la autorización. Hay uno en particular, digamos, que no deja de conmoverme, que es cuando alguien me pide un análisis porque escuchó tal o cual cosa en alguna jornada, en algún seminario, y eso realmente siempre es como inesperado, conmovedor, implica un compromiso y me hace pensar o me hace entender que es el analizante el que hace al analista, ¿no? En ese sentido. Cuando hablábamos de la utopía, también podemos incluir ahí el porvenir. Como dice Freud, es el porvenir de una ilusión, ¿no? Pero la ilusión está tejida con hilos del deseo, ¿no? Y podría situar también ahí el deseo del analista, ¿no? Como aquello que puede permitir, ¿no? Continuar en el sentido de la intención y la extensión. Por lo tanto, creo que depende de eso, de la formación de los analistas del porvenir.